¿Ya estamos? Bien, muy buenas noches. Nosotros somos el grupo 13 de Comunicaciones Industriales y Sistemas de Escala. Mi compañero Villamar, Carlos Villamar y mi persona, Tito Toscano. Vamos a hablar el día de hoy sobre lo que es la red ASI. Y bueno, vamos a introducir un poquito antes de empezar con la programación en TIA Portal. Entonces sabemos de que este módulo pues, es principalmente una característica que se asocia, ¿sí?, al PLCS 7200. Entonces vamos a introducir un poco acerca del módulo CM1243, que es un maestro ASI. Sí, este maestro como tal permite la conexión de una rama ASI al sistema de automatización, en este caso al PLCS 7200. Con la ayuda de este maestro, pues podemos acceder desde AS a las entradas y salidas de los esclavos ASI. Según el tipo de esclavo, podemos acceder a varios valores binarios o analógicos. Pueden utilizarse todos los esclavos ASI según la especificación ASI versión 3.0, excepto esclavos según el perfil de 7.1 y 7.2, ¿no? Como vemos, el volumen de suministro de este maestro es un maestro ASI CM1243-2 con referencia de módulo 3RK 7243 2AA300XB0, ¿no? Y con bloques de borneras de tornillo desmontable, que viene ya premontado. Sí, el bloque de borneras de tornillo desmontable puede pedirse posteriormente como un accesorio. Y bien, luego de eso vamos a hablar acerca de las condiciones o de las partes de este módulo, ¿no? Como partes de esas tiene lo que es un LED, los LED, varios LED que indican el estado del ASI, PF, CM, CER, DI, AG, y vamos a ir explicando cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ASI es la interfaz, pues ASI de la que estamos hablando. PF significa el fallo de la periferia. El CM es el modo de configuración. El CER es el error de configuración. Y el DIAG, como día, que es el diagnóstico, ¿no? Entonces, como tal, el diagnóstico tiene varios colores, ¿no? Si realmente es una indicación de estado y fallos del sistema, pues si el LED está apagado, significa que no hay alimentación a través del bus de comunicación. Si el LED está en verde parpadeante, el maestro ASI 12432 está iniciándose, simplemente no está configurado a través del step 7. El verde encendido, el maestro ASI CM12432 se ha iniciado correctamente. Y el rojo parpadeante significa que hay un fallo pendiente. Y estos fallos pueden ser o que no hay tensión de alimentación ASI, o una falla interna, o un error de configuración, o un error de parametrización, o un fallo de periferia. Entonces, una vez ya hablado de los colores de los LED, bueno, también hay significados asimismo de los otros LED. En este caso, para el ASI, significa detalles sobre el estado de la interfaz AS. Si el LED está apagado, hablando del ASI, significa que el maestro como tal está offline, fuera de línea, ¿sí? Si está rojo encendido, se ha producido un error y el bus ASI ha fallado. Por ejemplo, que el voltaje de alimentación de la interfaz AS es demasiado baja. Si está rojo parpadeante, significa que se ha producido un error sin que el bus ASI haya fallado, lo que significa que si un esclavo ASI señaliza un error en la configuración. El verde encendido significa que no se han producido fallos en el bus ASI. Para el LED de FP, ¿no?, que habíamos dicho que era el fallo de periferia, o la periferia de fallo, indica los fallos pues, de esta periferia. Si está rojo encendido, significa que se ha producido un fallo en la periferia, que significa que en caso de sobrecarga en las salidas, o en caso de sobrecarga de la alimentación del sensor, de las entradas estándar, ¿ya? Lo que es el CM, el LED del CM, que es el modo de configuración, si está en verde encendido, significa que el maestro ASI está en modo configuración. Y si LED está apagado, significa que está en modo protegido. Y luego tenemos el LED CER, que es el que habíamos dicho que era el error de configuración. Si el LED básicamente indica la configuración de esclavos que detectan el cable ASI.
si coincide con la configuración teórica LPS ajustada en el maestro. Si el LED está en amarillo, pueden ser tres aspectos. Una, que el esclavo ASI configurado no está disponible en el cable ASI. En este caso sería una falla de esclavo. Otra sería que el esclavo no configurado previamente está disponible en el cable ASI. Y la última es que un esclavo conectado tiene datos de configuración diferentes, como una configuración de entradas-salidas con código ID, a los esclavos configurados en el maestro. ¿Ya? Sabiendo esto, bueno, vamos a hablar acerca de la alimentación del maestro como tal. El maestro se alimenta a través del bus de comunicación S7200, de modo que también puede enviarse un aviso de diagnóstico en caso de fallo del voltaje de alimentación. La conexión al bus de comunicación se encuentra en la parte derecha del maestro. Como bornes, tenemos que el borne desmontable para la conexión del cable. Este cable se encuentra detrás de la tapa abatible inferior y de la parte frontal del maestro. Al utilizar el cable perfilado, pues hay un símbolo que nos permite reconocer la polaridad correcta del cable de conexión. ¿Ya? Luego de eso, podemos ver que hay una intensidad máxima admisible de los contactos de conexión. Como tal, la intensidad máxima admisible de los contactos de conexión es de 8 amperios. Si se sobrepasa este valor en el cable de conexión ASI, el maestro como tal no debe conectarse directamente al cable ASI, sino que debe conectarse mediante un cable de derivación. Solo un par de conexión ocupado del maestro. Tener en cuenta también que en caso de que el maestro suministre corrientes superiores a 4 amperios, los cables utilizados son apropiados para una temperatura de servicio de al menos 75 grados centígrados. ¿Sí? Como rotulación tenemos tres: ASI positiva, que es la conexión para la polaridad positiva; ASI negativa, que es la conexión con la polaridad negativa; y como tal la tierra funcional. ¿Ya? Entonces esto como algo breve acerca de este módulo maestro CM1243-2. Vamos a hablar ahora acerca de del montaje y conexión y puesta en marcha. Ya, como tal, pues al insertar este maestro en el perfil de IN, este perfil es de 35 milímetros y se admiten los slots para módulos de comunicación situados a la izquierda del PLC, como podemos ver, pues a la izquierda de este CPU S7200 como tal. Conectando el cable de la interfaz al maestro, las conexiones se encuentran en la parte abajo de la tapa inferior. Luego de esto tenemos el borne, que es el símbolo de la tierra funcional para instalación. Tener en cuenta ciertas indicaciones que se hablan en los manuales. Lo que es el cierre de las tapas frontales del módulo, hay que mantenerlas cerradas durante el funcionamiento. Y la puesta en marcha posterior, pues los datos del step 7 del maestro se transfieren también al cargar la estación. Para cargar la estación, pues se conecta a la estación de ingeniería en la que se están los datos del proyecto de la interfaz Ethernet de la CPU y se cargan los datos al proyecto y se utilizan las funciones offline y las funciones de diagnóstico, que son las cosas que a continuación va a hablar mi compañero. Bien, en la vista de TIA Portal podemos irnos a la parte de la vista de Network o la vista de redes, ¿ya? En esta vista de redes veremos los dispositivos conectados. En el de PLC1, CPU 1214C, tenemos al lado el módulo de maestro ASI, que este a su vez está conectado con los módulos esclavos ASI. El primero de ellos es el ASI S45 de 4 entradas, 4 salidas digitales, y el otro es el módulo SMU de 4 entradas digitales y 2 salidas digitales, me parece. Entonces, bien, una vez que tenemos estos dispositivos agregados desde la parte derecha, que es el Hardware Catalog, ¿ya? Ahí podemos ir a la parte de propiedades, ¿ya? Y ver los dispositivos, exactamente. Bien, entonces a cada dispositivo se le deben dar dos cosas. La primera de ellos es la red, a qué red están conectados. Si no vemos, dice AS Interface Network With. Esto quiere decir a qué red se conectan. Podemos hacerlo de manera
seleccionarlo como lo estamos haciendo ahora, o también en la vista de redes podemos simplemente hacer clic de un puerto a otro. Y adicionalmente está la dirección o direcciones, que es lo que está en la parte inferior, donde dice address o addresses. Aquí tenemos el número 6, pero podemos escoger entre cualquier otra dirección, obviamente considerando que luego en el maestro tenemos que decirle qué direcciones estamos usando. Entonces, bien, esto haríamos con el primer módulo y con el segundo módulo, pues realmente lo mismo, para que también esté conectado a la misma red y también tenga una dirección diferente. ¿Ya? Entonces podemos irnos ahí. Ahí está el otro módulo. ¿Ya? Y en ese módulo está a la red que está conectado, que es el ASI 1, y la dirección es 11. Lo siguiente es ir hacia Network View y seleccionar el módulo maestro. Al módulo maestro se le debe dar dos datos importantes también, que es la dirección IP a la que se va a conectar. ¿Ya? Se puede ver en la parte de general, me parece. Bueno, direcciones. En todo caso, es la dirección a la cual va a estar haciendo referencia el módulo ASI, ¿ya? Y con eso se puede hacer más adelante, decirle al programa en qué direcciones o en qué bytes se van a almacenar también los datos. Por ejemplo, en las direcciones nos dice que para el dispositivo en la dirección 6 y en la dirección 11 se van a tener desde el bit o desde el byte número 6, es decir, desde el 6.0 hasta el 6.3 y asimismo desde el 11.0 hasta el 11.3, ¿ya? Entonces, para tener esas cuatro entradas, cuatro salidas digitales y también cuatro entradas digitales y cuatro salidas para el otro módulo. Bueno, en este caso solo entradas digitales porque solo permite direcciones de entrada para el módulo de la dirección número 11. Entonces, bien, una vez configurado todo esto, ya podemos irnos a las opciones del CPU, del módulo que está conectado con el CPU, para poder hacer las configuraciones correspondientes. ¿Ya? Aquí en la parte de ASI, podemos irnos a Detail Diagnostics o Diagnostic Status, que realmente, ya. En Detail Diagnostic lo que tenemos es los errores. Aquí nos deberían salir en color verde si es que está todo ok, es decir, todo configurado correctamente, que en pocas palabras significa de que el módulo maestro está apuntando correctamente hacia las direcciones de los módulos esclavos y que no existe, eh, por ejemplo, hay diferentes módulos que tienen diferentes configuraciones, diferente naturaleza y por lo tanto pueden tener errores de que el espacio que se está apuntando no es el espacio correcto, por ejemplo, de una entrada o de una salida así, ¿ya? Adicional a eso, también se puede saber cuando está en falla y dependiendo de la falla se deben hacer los cambios. Más abajo podemos ver que nos da la opción de intercambio de direcciones. Parece que eso debe estar en, ¿cómo se llama? Funciones, control panel, ya hay, en funciones. En el control panel vamos a tener las modos de configuración o si podemos entrar en modo protegido. Adicional a eso tenemos el set ASI address, que lo que nos ayuda es a poder cambiar de dirección un dispositivo, por ejemplo, desde, literalmente nos dice desde el esclavo que esté en posición ASI tanto, puede ser la 6, la 5, la 10, hacia la posición o dirección ASI siguiente. Podemos cambiar del 6 al 11, del 11 al 6, del 5 al 2, del 2 al 9, etcétera, etcétera. Y con eso ya a lo que nos vamos a la parte general, ya nos debería salir de forma correcta de que todo está ok, es decir, los LEDs de color verde. Y una vez hecha la configuración, se puede subir un pequeño programa que esto lo aplicará a mi compañero. Bien, entonces siguiendo pues, con la temática, nosotros al momento de ver los dispositivos procederemos a encender el PLC como tal y vamos a hacer una verificación, ¿no? Esto básicamente se hace con componentes físicos, reconocer los módulos, el módulo maestro y se añaden los esclavos. Entonces, lo que explicó mi compañero es básicamente
que si aquí todo está ok, significa que las conexiones están bien hechas, las direcciones están bien puestas y las reconoce el TIA Portal como tal. ¿No? Si llegase a haber un error de reconocimiento de direcciones o de mal redireccionamiento, pues entonces, como dijo mi compañero, pues se procede a hacer un diagnóstico en línea y se procede a corregir, ¿no? Entonces, una vez que nosotros estamos en el modo en línea y si vemos que todo está bien, significa que las conexiones están bien hechas, ¿no? Otro dato interesante aquí, pues, es que podemos irnos a esta parte donde dice distribución ASI 1 y aquí podemos visualizar cada uno de los esclavos, ¿no? Como tal, el esclavo 6 y el esclavo 11. Y a estos esclavos, pues bueno, como habíamos dicho en la teoría, pues podemos nosotros añadir más de esos, pues dependiendo de cuál es el que tenemos, podemos buscar aquí en catálogo y escribir módulos ASI y nos aparecerán varios de estos módulos, ¿ya? Entonces, bueno, aquí está el 1243.2, ¿ok? Y si queremos ya buscar los esclavos, por ejemplo, que corresponden a la línea del S45, que es el que tenemos aquí a la izquierda. Bueno, esto sí se tarda un poquito en buscarlo. Vamos a esperar a que cargue. Nosotros podremos añadir tantos esclavos como sean posibles y darles, como quien dice, sus respectivas direcciones, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que tengamos y de la necesidad, podemos añadir, en este caso, este es de 4 entradas digitales y 4 salidas digitales. Podemos añadir uno de 3, que sea AB, y simplemente le damos doble clic y aparecerá automáticamente acá. Qué sé yo, y queremos poner otro más que sea del tipo del de acá, ¿no? Vamos a ponerle aquí arribita, así mismo, pero de otra numeración, ¿no? Entonces vemos cómo ahí salen, simplemente es configurar sus direcciones, como ya explico a mis compañeros en las respectivas propiedades, añadir una dirección, ¿ya? Y asimismo conectarlos respectivamente. Vámonos al otro, asimismo le damos una dirección y después los procedemos a conectar. ¿Ya? Y hacemos lo mismo, pues arrastramos simplemente desde aquí y verificamos su conexión. En esta ocasión, como vemos que estos módulos no son reconocidos porque su forma de redireccionamiento es diferente, y lo bueno es que aquí nos da a entender de que no se puede conectar. Entonces, en tal caso, pues lo que haríamos es simplemente, si queremos usar más esclavos de los mismos, pues simplemente podemos sacarlos. Y bueno, eso sería todo por ahora. Muchas gracias.